Shalom Alejem, mis pajas, la paz sea con ustedes, familia. Qué bueno ha sido el Abba con cada uno de nosotros, los que estamos hoy en este lugar. Y qué bueno ha sido con aquellos que de ahora tiene preparado para que lleguen a este mensaje. Padre es bueno y su gesed es para los que le temen, dice la palabra, para los hijos. Hoy ha tenido gesed de cada uno de nosotros y nos tiene hoy delante Él. Nos ha dado ese privilegio de poder estar en su presencia. Ha sido bueno el Abba con nosotros y nos tiene nuevamente buscando la estatura del varón perfecto, haciendo Ulay del Bate, sabiendo nosotros que ese varón perfecto es nuestro Adón Yahshua Hamashiach, Jesús, el Mesías, la palabra, la Torah viva, lo que necesitamos que quede en nuestro corazón. Y el Padre nos ha traído precisamente para eso, para hablar a nuestros corazones en este tiempo. Después de ese tiempo de intercesión, qué bueno, ¿no? Hemos clamado al Padre para que nos hable, entonces ya se intercedió. Entremos de una vez entonces en el tema y el tema que el Padre tiene preparado para nosotros, para los que hoy estamos en este lugar y para los que va a traer a este mensaje, que los saludamos muy afectuosamente, esperando que ellos igualmente sean bendecidos, que igualmente el Abba, nuestro Padre, Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, los envuelva en su Gadola Jabá, en su gran amor, que sabemos que el amor que tiene el Padre para con nosotros es hacer cumplir su palabra en nuestras vidas. Ese es el amor realmente que Él tiene para con nosotros. Entonces, el tema que el Padre nos trae en el día de hoy es vivir conforme al Rúa, al Espíritu, al Rúa HaKodesh, al Espíritu Santo. Algunos dicen vivir en el Rúa, dicen algunos, ¿cierto? Que tiene que ver con lo mismo. O vivir en su presencia, tener intimidad con Elohim es lo mismo. Pero vamos a ver, porque es que muchas veces las personas hablan de esto, que vivir en el Rúa, y tienen un concepto diferente a lo que está escrito en la palabra. Hoy el Padre nos va a aclarar esto. Entonces vamos a ir a Romanos, capítulo 8, verso 1. Es el texto base, la cita base para este mensaje. Vamos a ver qué nos dice el Padre a través de su bendita y poderosa palabra. En el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Rúa. Aquí está el título, ¿no? Los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Rúa. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Rúa, al Espíritu. Ahí está el título. Vamos a ver de qué se trata eso. O sea que nos está dando un preámbulo. Aquí nos están hablando de los que no andan conforme a la carne. Los que andan conforme al Rúa son aquellos que no andan conforme a la carne, porque hay dos sendas. Una es la de la carne y otra la del Rúa. Entonces los que no andan en un lado, andan en el otro, sencillo. Entonces andar en el Rúa o vivir conforme al Rúa, al Espíritu, es mandar en la carne. Y el Padre nos va a seguir hablando. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, verso 5. Mire lo que nos dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Rúa en las cosas del Rúa. Listo. Si soy de uno, voy a pensar en lo que soy. Si soy de la carne, voy a pensar en las cosas de la carne. Y si soy del Rúa, voy a pensar en las cosas del Rúa, del Espíritu, que ahora el Padre nos va a hablar qué es realmente eso. ¿Qué es esto? Y va a ir aclarando para que si alguno está pensando que anda en el Rúa y anda todavía en cosas de la carne, está muy equivocado. Romanos, capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim ni tampoco pueden. O sea que el que anda en la carne no se sujeta a la Torah de Elohim, de Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Pero debemos saber cuáles son esos designios o esas cosas que pone la carne en nosotros. Esos deseos debemos saber cuáles son. En Galatín capítulo 5 verso 18 que nos habla de eso, ¿no? De los deseos de la carne.
o esos designios de la carne. Y ahí comenzamos a darnos cuenta que si estamos practicando estas cosas, pues no vamos a andar en el Rúa, ¿cierto? O no vamos a andar conforme al Rúa, al Espíritu, que es lo que hemos escuchado muchas veces. Vamos a ver cuáles son esos designios o esos deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Rúa, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Que los que practican tales cosas, según el verso que acabamos de leer ahora, no andan en el Rúa. Los que practican esas cosas no andan en el Rúa. Ah, que hay diferentes áreas, sí, claro. Pero en las áreas donde nosotros estamos haciendo los deseos de la carne, ahí no andamos en el Rúa. Y muchas personas piensan de que andan en el Rúa y andan en pecado. Que andan en el Rúa y andan en los deseos de la carne, practicando las cosas del adversario, de Hasatán, del diablo, de la serpiente antigua, etcétera, etcétera, porque todo ese sistema pertenece a él. Cuando hablamos de los deseos de la carne, es de allá. Eso lo puede usted leer por ahí en Efesios capítulo 2, verso 1. Ahí comienza a hablarnos qué es eso. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, verso 13. Mire lo que nos dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Rúa hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ah, o sea que cuando yo vivo en el Rúa, conforme al Rúa, o en el Rúa, como dicen algunos, voy a hacer morir las obras de la carne, que ya acabamos de leerlas. Entonces vivir en el Rúa es eso, pero muchas personas dicen que viven en el Rúa, que viven en el Espíritu y todavía están en estas cosas, en las obras de la carne. Hay áreas, claro, y los que dicen que no es por áreas, entonces ahí sí que es peor la cosa, pues. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Rúa, por el Espíritu, o viviendo en el Espíritu, o conforme al Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí están los dos caminos, el de vida y el de muerte. Si yo estoy en las obras de la carne, o viviendo conforme a la carne, voy a morir. Y si vivo conforme al Rúa, o vivo en el Rúa, voy a vivir. El problema es si hay obediencias, que yo puedo decir que estoy en el Rúa, que estoy viviendo conforme al Rúa, al Espíritu. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, verso 14. El Padre nos va a ir llevando poco a poco a algo bien especial que el Padre quiere que entendamos para saber si vivimos conforme al Rúa o conforme a la carne. Porque todos los que son guiados por el Rúa de Elohim, estos son hijos de Elohim. O sea que nos está hablando que el que vive conforme al Rúa, el que vive en el Rúa, en el Espíritu, esos son los verdaderos hijos de Elohim. Porque todos los que son guiados por el Rúa, por el Espíritu, o sea, el Rúa Jacodés, el Espíritu Santo de Elohim, por eso dice de Elohim, estos son hijos de Elohim, los que son guiados por el Rúa Jacodés, por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por Él. Y aquí es donde el Padre comienza a hablarnos, ¿no? Y vamos a ir a Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Rúa de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ah, eso es ser guiado por el Rúa Jacodés, por el Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Rúa de verdad, el Espíritu de verdad es el Rúa Jacodés, el Espíritu Santo, que es la verdad, que eso nos lo dice por ahí en Yohanan Ale, primera de Juan capítulo 5, verso 6, nos dice, y aquí vamos entendiendo esto, oiga, no está hablando ya de la verdad, ¿cierto? Pero cuando venga el Rúa de verdad, que es el Espíritu Santo, ¿no? El Rúa de verdad, el Espíritu de verdad, dice que Él nos guiará a toda la verdad. Miren lo que nos dice por allá en primera de Juan capítulo 5, verso 6.
Este es Yahshua HaMashiach, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Rúa es la verdad. Porque el Rúa, el Espíritu, el Rúa HaKodesh, el Espíritu Santo es la verdad. Entonces vivir en el Rúa o conforme al Rúa es vivir en verdad. Pero recordemos que Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, nos dice por ahí en Juan capítulo 14 verso 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí o a través de mí. O sea que Yahshua es la verdad y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es la verdad. O sea que Yahshua, Jesús, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo son la verdad. Pero Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es la palabra. O sea que cuando nosotros estamos hablando de vivir conforme al Ruach, al Espíritu, o en el Ruach, en el Espíritu, como algunos dicen, está viviendo conforme a la palabra. Pero hoy hay una doctrina que hacia un lado la palabra dice que está en el Ruach, y el que está conforme a la palabra le dice que está en letra. Esa es la doctrina desviada que hoy está levantándose con una fuerza tremenda. Entonces ya todos viven en el Ruach y la palabra la hacen a un lado. No, es que eso es letra. Entonces dicen no robar, no, pero es que eso es letra. O sea que como queriendo decir que cuando estamos en el Ruach podemos robar, podemos vestirnos mal, no conforme a la piedad, como dice el Padre. ¿Cierto? Y muchas cosas así están ocurriendo en el día de hoy. Se están escudando para cometer pecado, para quebrantar la Torah, quebrantar la ley. Se están escudando en esto, que viven conforme al Ruach, o que viven en el Ruach, en el Espíritu, o conforme al Espíritu. Eso es lo que está pasando. La palabra es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Pero Jesús el Mesías, la palabra, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu, que eso nosotros lo podemos leer por allá en Corintim Bet, 2 de Corintios capítulo 3 verso 17 nos dice eso. Pero es que ambos son la verdad y la verdad es la palabra. O sea que la palabra, aquella persona que dice que vive conforme al Ruach, conforme al Espíritu, o en el Ruach, en el Espíritu, entonces debe entender que lo primero que tiene que hacer, que su vida tiene que ser soportada, que debe ser conforme a la palabra. Decir que yo vivo conforme al Ruach, al Espíritu, es decir que yo vivo conforme a la palabra, porque el Ruach es la palabra. Sí, vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 17. Porque el Adón es el Ruach, el Espíritu. Donde está el Espíritu del Adón, allá hay libertad. Porque el Adón es el Ruach, es el Espíritu. Y donde está el Ruach HaKodesh, el Espíritu, allí hay libertad, donde está Él. Por eso es que la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, porque la palabra también es la verdad. ¿Cierto? Es lo que nos está diciendo. Entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es que cuando entra el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en nosotros, que es la verdad, nos hace libres. ¿Y cómo hacemos para que entre? Recordemos que por emuná, por fe entra, Gálatas 3:14, o por obedecer, Hechos 5:32, que estos van de la mano. No es que haya una contradicción allí, sino que implican lo mismo, van de la mano. Es casi como si fueran sinónimos, mejor dicho. Vamos a ir a Yohanan, Juan, capítulo 8, verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Yahshua y la mujer que estaba en medio. Aunque este no era el verso, leamos en Romanín. Búsquemelo ahí, por favor, Romanos capítulo 8, verso 9. No era Juan, sino Romanos. ¿Sí? ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino Eso. según el Espíritu, el Ruach, si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él. Sencillo. Vuelva y me lo repite. No, repítamelo usted, pero conforme está escrito allí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Listo. Y si alguno no tiene el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene la verdad, no es de él. Si alguno no tiene la palabra, no es de él. Pero ahora algunos dicen que vivir conforme al Espíritu, como quien dice la palabra, la hacemos a un lado. No. Usted está viviendo en letra. Eso es puro legalismo. Está viviendo en letra por todo lo que está escrito, pero es que yo vivo en el Ruach. Otro por ahí dijo que la palabra hay que leerla como un libro cualquiera. Por ahí nos dijo alguien, ¿no? Dijo que le pareció raro a esta persona ver que dijera que la Biblia había que leerla como un libro cualquiera. Cuando en la Biblia hay Yahshua. Esa es la esencia de Yahshua, de Jesús. Esa es la esencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Unas cosas muy tremendas. Otro por allá no es que allá viven es en letra, porque hacemos lo que está escrito. Si tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Él lo guiará a toda verdad, dice la palabra. Lo leímos ahora en Yohanan, en Juan 16:13. Y Él nos va a llevar a la verdad, nos va a guiar por la verdad, nos va a llevar a la palabra. O sea que cuando yo tengo el Ruach HaKodesh, lo que Él va a hacer es ponerme a cumplir la palabra, porque para eso nos dan el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para obedecer. Eso es lo que nos dice por allá en Yehezkel, en Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leerlo aquí, que está en la diapositiva. Yehezkel, Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré ruach nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi ruach y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí lo dice todo, ¿no? Y pondré dentro de vosotros mi ruach, mi espíritu, dice Elohim. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Por qué? Cuando Él pone el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en nosotros, a morar dentro de nosotros, pues lo que está morando dentro de nosotros son los estatutos. Y cuando esos estatutos, o sea, la Torah, la ley, la palabra, está en nuestro corazón, eso es lo que hacemos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ponemos por obra. Entonces, decir que estoy en el Ruach es decir que tengo la palabra en mi corazón. Decir que tengo el Ruach HaKodesh morando en mí, el Espíritu Santo morando en mí, es decir que la palabra está dentro de mí, que la palabra ha sido sellada en mi corazón. Eso es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar que del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo sin palabra, sin verdad, sin los mandatos? Son unas cosas muy tremendas. Yo no sé dónde sacan tanta cosa. Vamos a ir a Yohanan a leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, y con este terminamos este corto mensaje. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. Listo. ¿Qué es pecar? Debemos saber qué es esto, ¿no? ¿Qué es pecar? Porque dice, todo aquel que es nacido de Elohim, de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim, de Dios. Cuando yo tengo esa simiente, primero leamos qué es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Que esto es lo mismo. Cuando yo tengo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como cuando vivo conforme al Ruach, al Espíritu, cuando vivo en el Espíritu, ¿cierto? O sea, cuando estoy dentro de Él y Él dentro de mí, cuando soy uno con Él, eso es lo que realmente representa. Vivir en el Ruach, vivir en el Espíritu o vivir conforme al Espíritu. Eso es lo que representa. Entonces debemos entender que yo, cuando estoy en estas condiciones, no puedo practicar el pecado, porque el pecado es quebrantar la Torah, la ley. Y si yo para quebrantar la Torah, pues necesito tener en cuenta la Torah, pero algunos la hacen a un lado. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tremendo, ¿no? Vivir en el Ruach es no pecar, vivir en el Espíritu es no pecar. Las áreas donde está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ahí no podemos pecar.
Entonces aquí nos dice, todo aquel que es nacido de Elohim, de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Elohim permanece en él. Oiga, la simiente de Elohim, ¿cuál es esa simiente de Elohim? Eso lo podemos leer en Gálatas capítulo 3, verso 16, nos va a decir cuál es esta simiente. Dice, todo aquel que es nacido de Elohim, Dios, no practica el pecado porque la simiente de Elohim permanece en él. La simiente de Elohim permanece en él y eso tiene que ver con lo mismo que estamos hablando. ¿Cuál es esa simiente? Léalo ahí, mira, Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Mashiach. ¿A la cual es quién? Mashiach, Cristo. Esa es la simiente. Dice, porque la simiente, o sea, porque Mashiach, Cristo, permanece en él y no puede pecar. Eso es vivir en el Ruach. Eso es vivir en el Espíritu, eso es vivir conforme al Ruach, conforme al Espíritu. Eso realmente es. Entonces no practico el pecado. Y el pecado pues está en la palabra, es quebrantar la palabra. O sea que lo primero que debo tener en cuenta yo para decir que vivo conforme al Espíritu es la palabra. Eso es lo que debo tener en cuenta. Siempre voy a estar pegado a ella, porque es que eso es. La palabra es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo vivir conforme al Ruach, al Espíritu, sin tener en cuenta la palabra? Las cosas muy tremendas que están pasando. Estamos en tiempos de apostasía y va a comenzar a aflorar y de aquí van a salir otras cosas, porque el que está torcido va a torcer más. Si no endereza rápido, eso va a ser difícil. Estamos en tiempos muy difíciles, donde ya prohíben orar. En otros países ya por ley, eso es lo que están trayendo. Cárcel al que vean orando. Oiga, hasta orando mentalmente. Quieren comprobarle que está orando mentalmente. Si la persona confirma esto, también le va a venir ley en contra de él. Eso ya está pasando por allá creo que es en Escocia, ¿es que? ¿No han dado cuenta de noticias? Que ya hay una ley prohibiendo orar. No, pero hay una, ahora poco salió una, parece que es en Escocia. Entonces es tremendo, ¿no? Y eso va a ir aumentando, porque la levadura va creciendo, recordemos, ¿no? La levadura va creciendo y se va expandiendo. Y nosotros creemos hoy, porque nos congregamos, que no, eso tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces estamos mal y el Padre no nos va a permitir cosas a causa del pecado, y eso va a aflorar. Y eso es lo que está pasando. ¿Ustedes creen que estos ministros que están predicando estas cosas creen que están torcidos? No, ellos creen que ellos son los que tienen la razón. Pero ahí está en la palabra todo, y debemos llevarlo a la palabra. Vamos a darle toda al Padre por el mensaje que ha traído a nuestras vidas en el día de hoy. Abacados, Padre Santo, toda Rabá te damos, muchas gracias te damos, bendito Rey, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora, de poder estar delante de ti escuchando ese mensaje, bendito Padre, estando prestos para recibir ese lejen de los shamaín, ese pan de los cielos, si es que este mensaje ha salido de tu boca, a través de la boca de este siervo. Y si ha sido así, bendito Padre, que nos convenza hoy de pecado, de juicio y de justicia, y que podamos salir de este lugar dispuestos a obedecer para vivir conforme al Ruach, al Espíritu, bendito Rey, conforme o en el Ruach, en el Espíritu. Y nos has hablado, bendito Rey, que si vivimos de esa manera es porque tenemos la palabra en nuestro corazón, porque somos guiados por el Ruach de verdad, por el Espíritu de verdad, que es el Ruach HaKodesh, que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, que es el Espíritu Santo, que es Yahshua Jesús, el Mesías, bendito Rey. Aquí están nuestras vidas, ayúdanos, bendito Padre. No permitas que esa palabra pase de largo, sino que por el contrario pueda detenerse en nuestras vidas, bendito Rey, pueda quedarse ya en nuestro corazón. Y sabemos que ello ocurre cuando creemos y obedecemos. Es sellada la palabra en nuestro corazón por tu Ruach, por tu Espíritu, bendito Rey. Comenzando así en esa área a vivir conforme al Ruach, conforme al Espíritu, bendito Padre. Eso es lo que esperamos en cada una
de las áreas de nuestro corazón, de nuestra vida, bendito Rey. Ayúdanos para que así sea, bendito Padre. Derrama cada día más y más de ese lejen de los shamaín, de ese pan de los cielos, tu bendita y poderosa palabra, y que pueda haber en nosotros ese creer, ese esfuerzo, esa valentía de ponerla por obra, para que comencemos a vivir conforme a tu Ruach, tu Espíritu, en esa área donde hables cada día. Sabemos que los días son malos, que cada día tiene su propio afán. Por eso, para cada día tienes tu palabra, para cada uno de nosotros, bendito Rey, para sacarnos de esa oscuridad, para sacarnos de los deseos de la carne, para sacarnos de vivir conforme a la carne y comenzar a vivir conforme al Ruach, al Espíritu, Padre. Gracias te damos en esta hora por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado. Te damos honra, exaltación, la cabot sea para ti, bendito Padre, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda nación de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, 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 aleluya. Salón Ubrajo, mis pajas.